¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Recientemente hemos recibido muchas peticiones de suscriptores solicitándonos información de cómo pueden hacer para diseñar sus locales comerciales. Gente que tiene la inquietud de construir locales comerciales y no tienen ni idea por dónde empezar. En este video te vamos a dar los criterios básicos que deberías de tomar en cuenta para poder diseñar locales comerciales. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien amigos, vamos a comenzar con la explicación. Vamos a tomar como referencia un terreno de 15 metros de frente por 20 metros de fondo. Recuerden que los locales comerciales requieren espacio. Es complicado meterlos en áreas muy pequeñas. Entonces, si queremos hacer varios locales, vamos a necesitar un terreno más o menos amplio, ya que tendremos que tomar en cuenta que tenemos que dejar espacio para el estacionamiento, espacio para que puedan acceder las personas a los locales cómodamente, y por reglamentos municipales tenemos que tener área libre y área verde. Ya si tú quieres acomodar un local comercial dentro de tu casa o algo así, eso es otra cosa, pero aquí estamos hablando de una pequeña plaza comercial. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas para locales comerciales? Área de exhibición, área de servicios que puede ser el sanitario, alguna pequeña bodega o almacén, y también pudiésemos, dependiendo el giro o el tamaño del local, tendríamos que considerar un área donde puedan comer los empleados, cuestiones de ese tipo, que puede ser la misma bodega en un momento dado. Otro de los requerimientos importantes que tenemos que tomar en cuenta es el área de estacionamiento, ya que, como dice un dicho por ahí, no parking, no business. Si no tienes estacionamiento, no hay negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas, como mi caso en particular, no nos gusta llegar a locales o a comercios en donde no hay lugar para estacionarse. En lo personal, si yo voy buscando algún local, alguna barbería, peluquería, alguna ferretería, y no hay lugar donde me pueda estacionar en 100 metros a la redonda, voy a optar por irme. Y así muchísimas personas. Habrá quien no le importe y se pare en doble fila, obstruya la vialidad, etcétera. Pero créeme que vas a perder muchos clientes. Entonces, estacionamiento, punto importante. Siguiente punto. También por reglamentos municipales tenemos que considerar área libre y área verde, área de jardín. Y que tratar de que todos los espacios de nuestros locales estén ventilados. Muy bien, vamos a pasar ahora al área recomendada para un local. Aquí estamos hablando de locales pequeños, son locales que se pueden poner en un barrio común, no estamos hablando de locales enormes, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia. Esos locales son más grandes y tienen que llevar un diseño especial. Aquí estamos hablando de locales, pequeñas plazas comerciales, donde habrá estéticas, donde habrá papelerías, donde habrá tiendas de comercio pequeñas, cafeterías, cosas así, cosas pequeñas. Muy bien. La medida promedio para un local comercial de este tipo es de 30 a 35 metros cuadrados, lo cual podemos acomodar de diversas maneras. Por ejemplo, podemos hacer un local de 350 por 10 que nos daría
35 metros cuadrados exactamente, o bien pudiésemos optar por un local más ancho que sea de 4 por 8, 4 por 9, ya dependiendo las necesidades o los giros comerciales a los cuales pretendamos rentar. Muy bien, vamos a comenzar con la propuesta. Vamos a comenzar modulando un local comercial de 3.5 metros de frente por 10 metros de fondo. Sería esto. Vamos a colocarlo aquí. ¿Qué tengo que considerar aquí en el frente? La medida del cajón de estacionamiento por norma es de 2.7 metros de frente por 5 metros de fondo. Entonces yo debería de considerar esos 5 metros que me va a ocupar el vehículo más 1 metro de banqueta o 1,5 metros que debo de dejar al frente de los locales para que los coches no estén exactamente pegando al cristal o al aparador del local. Entonces, por lo pronto voy a despegarme 6 metros del límite de propiedad. Aquí está. Voy a poner aquí unos vehículos de referencia simulando que este es mi estacionamiento. Muy bien, ya tenemos nuestro local, entonces vamos a considerar 1 metro de banqueta. Esta sería mi banqueta. Banqueta interior, obviamente. Entonces, ¿qué necesito configurar aquí? Vamos a configurar el grosor de nuestros muros, que son 15 centímetros y son muros de bloc. Y aquí, como es un local comercial, vamos a dejar todo el frente como una vidriera o un aparador. Vamos aquí a proponer que esta área sea de cristal. Por aquí puedo proponer mi puerta, que yo la recomendaría de 1 metro de ancho para que no tengamos problemas en meter cualquier tipo de mueble o estante que se utilizan en este tipo de negocios. Vamos, por acá tenemos dibujos de puertas, vamos a traerlos para acá. Aquí ya tenemos nuestro local, nuestra banqueta interior, y entonces en la parte posterior vamos a proponer lo que es nuestro baño, que generalmente tiene 1.5 metros de ancho, y podemos dejarlo de 1.5 metros de ancho por 1.5 metros de largo. Entonces aquí ya tendríamos nuestra área de baño. Vamos a traernos algunos muebles para simular el baño. Y vamos a proponer también su puerta. Y aquí naturalmente se nos forma el espacio para colocar nuestra bodega o almacén, o pues simple y sencillamente un área de empleados para que puedan comer, guardar algunos utensilios que se utilicen dentro de la actividad del local. Entonces vamos a ver aquí las medidas. Vamos viendo las medidas que tenemos. Aquí tenemos 5 metros para el estacionamiento, 1 metro más de la banqueta interior para que los vehículos no estén directamente contra la vidriera del local. Nos quedarían aproximadamente
8 metros, 8 metros y medio de local. Y atrás aprovecharíamos 1,50 m, 1,65 m para lo que viene siendo el área de baños, bodegas, etc. Nos quedaría atrás un área que se puede utilizar como un patio, o bien, ya que como te comentaba, por reglamento te exigen un área verde que generalmente es complicado dejar al frente por temas del estacionamiento, y se puede utilizar como algún patio de servicio, o bien puedes crecer el local, o si tu terreno es más chico, también ya tal vez te quede aquí justo 1 metro, 2 metros de patio. Entonces, este local de 35 metros cuadrados ya es un espacio muy adecuado para poner locales con giros pequeños, en donde se pueden acomodar varios tipos de negocio. Ahora, si lo queremos replicar, simple y sencillamente tenemos que copiarlo hacia el extremo opuesto. Generalmente tratamos de que los baños den espalda con espalda para economizar en lo que son las instalaciones de tuberías. Y aquí, si tú ves, ya multiplicando uno de los locales, ya creamos una pequeña plaza comercial. Ahora, para subir al segundo piso, tengo varias opciones. Poner una escalera que suba por uno de los costados, en la cual subiría por este lado, y este mismo pasillo se replicaría en la planta alta para acceder a los locales de planta alta, y así ya podría configurar una pequeña plaza comercial de dos niveles y 8 locales en un pequeño terreno de 15 por 20 metros. Incluso acá me está sobrando aproximadamente 1 metro, que bien yo lo que pudiese hacer es ensanchar un poco los locales, que en este caso me están quedando, vamos a ver el ancho que tenemos. Aquí tenemos, cada local mide aproximadamente 3,50, es la medida promedio que traemos de local comercial. 3,35 en este caso. Y ya sea que yo pueda ensanchar el local comercial, hacer alguno más grande, o bien agrandarlos todos al mismo tamaño. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, pero yo no quiero estar condicionado a locales con tan poco frente, de 3,50, 3,30 de frente? ¿Qué tal si llega un inquilino y me quiere rentar 2 locales y van a tener ese muro? Bueno, aquí lo que se puede hacer es configurar que la construcción se cargue con un sistema de columnas. Vamos a ponerlo así, a cada 5, a cada 10. Aquí tendría a grandes rasgos mis columnas. Las transporto hacia el otro lado. Y este muro puede ser falso. Entonces, si yo requiero retirar este muro, el cual puede ser un muro falso, un muro de tabla roca, un muro de Duroc, entonces yo tendría la posibilidad de eliminar este muro y así poder rentar un local más grande. Entonces, aquí ya en vez de tener un local de 35 metros, tendría un local de
de 70 metros cuadrados. Ya aquí podría proponer una puerta para salir al patio en caso de que lo deje. Y aquí pues se va configurando nuestro diseño de una pequeña plaza comercial. Otro punto que es importante que tomes en cuenta, aquí yo propuse estacionamiento de 5 metros. También es importante que tomes en cuenta que muchas veces cuando tu terreno está en una avenida muy transitada, el municipio o la alcaldía te va a requerir que dejes un espacio adicional para que los vehículos puedan maniobrar y entrar y salir sin ningún problema. Muy bien amigos, esperemos que el video les haya sido de utilidad. Si tienes un proyecto en mente de realizar pequeños locales, tal vez esto te pueda servir de base. Si crees que el video le puede ayudar a alguien más, compártelo, regálanos un like y nos vemos en la próxima.